Hola a todos, buenos días. Para Epic News soy Marcelo Palermo. Bueno, se habrán enterado que lamentablemente el COVID-19 sigue avanzando, 12.5 millones de casos en Estados Unidos, arriba del 3.5 ya prácticamente millones. Lo bueno, por ahí la noticia que calma es que el nivel de mortandad se ha hecho flat, la curva se ha parado un poco, se ha bajado y nos quedamos en un alrededor de 555.000 personas fallecidas lamentablemente en todo el mundo. Y también una menor cantidad de casos activos, si bien hubo un repunte, a pesar de los calores que estamos experimentando, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Pero Estados Unidos y Brasil siguen siendo los países que comandan o lideran la lamentable tabla de la mayor cantidad de casos de COVID-19. Bueno, ahora se estaba hablando de un nuevo virus que aparentemente sería 2 veces más fuerte en lo que sería la afección al cuerpo humano en las fronteras de China, en algunos lados, pero lo bueno es que se está anticipando de antemano, se está hablando de eso con mucha anticipación y esperamos se tomen los recaudos en el asunto porque el mundo de ninguna manera está listo para otra pandemia o una superpandemia. Sería en el caso de que otro COVID o otro virus que todavía o del cual todavía no tenemos mucha información pudiera traspasar las paredes de China. Así como muchas, lamentablemente, situaciones de enfermedad para el cuerpo humano, a las cuales el cuerpo humano se tuvo que adaptar, pasaron las fronteras de China, desde épocas de la peste negra y de antes también incluso, pero registradas históricamente muy bien, como la época de la peste negra, y por supuesto el saber y entender por qué eso pasa, así ya deja de pasar de una vez por todas. Y así podemos tener una mejor, una más práctica reapertura del mundo que ya está reabriendo. Usted habrá escuchado que en Nueva York ya están en la etapa 3 de reapertura y eso indicaba en un principio que cuando llegabas a la etapa 3 llegábamos al 75% de operación de los negocios, pero bueno, se sabe que ahora debido a que hubo algunos picos en avance, de nuevo en rebrote el coronavirus, se está tratando de controlar esa apertura repentina para operar un poquito con más fuerza en los negocios. Seguimos teniendo a los estados comandantes en casos, Nueva York, California y Texas. Son estados con muchas personas, por ejemplo, Texas tiene 30 millones de habitantes en una nación, la nación estadounidense, de 331 millones de habitantes. Esperemos, sigamos avanzando en que lo que estábamos anticipando hace un tiempo, que el 500.000 de muertes se podía disparar a 1 millón, nunca llega a suceder. Que el mundo logre contener finalmente este coronavirus, al fin y al cabo ya pasamos la mitad del año, en este pesado, difícil, complicado, ya cansador, se podría decir, año 2020, tenemos que llegar a ese camino en el cual se encuentren las vacunas, las pastillas, definir los tratamientos y ayudar a que el ser humano, si bien por ahí no eliminemos el COVID-19, aprendamos a vivir con él de una manera muy práctica. Yendo ahora a analizar un caso que no se trató mucho en las noticias nacionales e internacionales, sino más en las regionales. Vanessa Guillén era una soldado aspirante a ser una militar de carrera, una chica preciosa, llena de vida, y que no merecía el destino que tuvo, que fue la muerte. Se la vio por última vez en las inmediaciones de Fort Hood, en Texas, Fort Hood, Texas, en el día 22 de abril de este año 2020 y desgraciadamente después de ahí no se la vio. Recientemente se encontró su cuerpo sin vida y culpados por esta situación, o los culpables, los indicados o señalados, todavía están en eso, por este caso son el soldado Aaron David Robinson y su novia, un afroamericano el señor, y su novia Cecily Ann Aguilar, de también origen o base, un apellido hispano. Lo que sucedió aquí es que este sujeto Robinson habría asesinado a Vanessa Guillén y se lo habría comentado a su entonces, o posiblemente novia, Cecily Ann Aguilar, y ellos desmembraron y enterraron el cuerpo para esconderlo de las autoridades, algo que no les resultó porque el cuerpo fue encontrado. Al enterarse de esto, este sujeto, Aaron David Robinson, se suicidó. Se quitó su propia vida sabiendo que no había alternativa.
tomó la decisión cobarde de una persona que cometió un acto horroroso. O al menos esa es la información que tenemos hasta ahora. Mientras tanto, la otra sujeto acusada de colaborar con el crimen al momento de haber ayudado a su aparentemente novio a desmembrar y esconder el cuerpo, la señora Cecilia Ann Aguilar, podría ser condenada a 20 años por cargos de conspiración, un conspiracy charges, como dicen en inglés. Bueno, teniendo en cuenta este caso, han salido muchas protestas en relación a que por qué en la nación y en el mundo hubo tantas protestas y tantas manifestaciones por el caso de George Floyd. Recuerdan, el afroamericano que murió también frente a cámaras tras haber sido ahogado literalmente por la rodilla de un policía posada sobre la parte de atrás, el nape, como dicen en inglés, de su cuello, en la ciudad de Minneapolis. Se hizo viral el caso y porque salió en cámara hubieron muchas protestas. Esas protestas reverberaron en todo el mundo. El tema que tenemos que entender es que no se trata, o no tenemos que hacer que se trate, de una cuestión racial. ¿Por qué? Porque seguimos en algunos ámbitos humanos insistiendo con el tema de las razas, cuando eso es erróneo. El ser humano no tiene razas humanas, tiene solo una raza y esa es la raza humana. Hay diversas etnias. Y lamentablemente hay gente muy estúpida, muy imbécil y que actúa mal y que obra mal y que por supuesto pone en vergüenza a la especie humana. Pero esos no son todos, también hay gente que la enaltece, la pone muy en alto y que actúa muy bien. Entonces están los que están mal y los que están bien. Los que están mal cometen crímenes, desgracian y deshonran a la etnia. Muchos de ellos, y en muchos casos se ha dado en la desgraciada historia humana, en posiciones de poder. En estos casos, desgraciadamente con el señor George Floyd, fue una persona en una posición de poder, un oficial de la policía, y las autoridades habían hecho oído sordo o caso omiso a reclamos sobre abusos de este sujeto. Pero ahora esas personas están tras las rejas y esperando el merecido juicio por un acto criminal. Dieron con la vida de un hombre. Más allá de sus antecedentes, procedieron mal. En el caso de Vanessa Guillén, también estos dos sujetos, reitero, este soldado Robinson que ya se quitó la vida, ya está, ya pasó, se le puede juzgar in absentia, pero ya está, ya se murió, pero cometió un crimen horrible. Y ahora en el cuerpo, la figura de la señora Aguilar, también la justicia se tiene que servir, se tiene que dar de manera correcta. De tal manera que Vanessa, que era una muchacha muy promisoria, muy prometedora, que tenía muchas ambiciones buenas, que quería servir a su nación y su familia reciban al menos eso, la justicia que merecen. Justicia servida, justicia perseguirás, como dicen las leyes rectoras de lo que tiene que ver con aplicar la ley máxima, lex máxima, la ley que indica que cuando hay un crimen, cuando hay algo que está mal hecho, se tiene que corregir y se tiene que servir la justicia. Tenemos que dejar de hacer todo en referencia a razas, como dicen, a etnias. Yo sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo para que todos entiendan que solo hay una raza, que es la humana, y que ha interactuado desde su creación, desde su concepción. Entendamos que hasta donde sabemos histórico-antropológicamente hablando, partimos todos desde Etiopía, África, y nos fuimos diversificando y depigmentando el color de la piel, variando, esclareciéndose, porque entienda que los primeros homínidos y los primeros homos, que quiere decir el ser humano, el hombre, mujer y hombre, en su concepción primeriza, antes de que apareciera el Homo erguidus y ni que hablar del Homo sapiens, nosotros, tenía un color grisáceo, tenía un color marrón cobrizo, tenía un color más oscurecido, que no era el color que luego tomarían las etnias del ser humano una vez ya desarrolladas. Bueno, le explico todo esto para que vea usted que somos mucho más parecidos que diferentes, a pesar de que los milenios, obvio, nos han hecho diversificarnos, incluso y especialmente en cultura. Por eso usted tiene que ver y tiene que buscar esas semejanzas con, valga la redundancia, sus semejantes. Fíjese usted que cuando se habla de latinos, hispanos, ¿verdad?, en América, se hace caso omiso a la verdadera concepción del término latino. Latino, el dominador del mundo alguna vez, el idioma del imperio que controlaba todo, sí, prácticamente la gran parte de la Europa del oeste, occidental,
que influyó al mundo entero. Hoy las estructuras del mundo se basan en las leyes y en las reglas de la democracia grecorromana ancestral, ¿verdad? Y que en algún momento también estuvieron presentes desde la época de Julio César, dominando y controlando, como conquistadores, gran parte de la isla británica, que debe su nombre y debe palabras y hasta estructuras al Imperio Romano. Otro gran error cuando hablan de la división de lenguas. Las lenguas están intermezcladas. ¿Sabe una cosa? Si usted, por ejemplo, se llama de apellido González o Gómez o Fernández, pues tiene apellidos teutones o germánicos. González de Gunzad, que es el guerrero puesto para estar parado en un post, eso es lo que quería decir. Gómez de hombre, Goma, eso es lo que quería decir. Y Fernández, el guarda de la posta, que era Friedenach. Muchos de ustedes no sabían esto, pero si su apellido es Fernández, Gómez o González, los orígenes de su apellido son teutones germánicos. Y los pueblos de España, de Portugal, o sea, de Liberia, de las Galias francesas, de Gran Bretaña, incluso de Rusia, han estado siempre interactuando. Si bien se habla del hombre blanco caucásico por una mala concepción, el caucásico es una especie de las etnias blancas. Hay diferentes tonalidades. Hay personas que tienen incluso en una misma nación pelo rubio y ojos marrones, pelo rubio y ojos celestes, tez más clara, tez menos clara. Diferentes tipos de personas que pertenecen a la misma etnia. Quiero explicarme y ser lo más claro en esto. No existe tal cosa como una división tan amplia y tan errónea como la que, partiendo de un punto de ignorancia y mala educación, mucha gente quiere hacer, especialmente en los países del continente americano. Un continente que podemos enfocar su historia en algo muy irrisorio, ¿verdad? Si usted se pone a pensar desde las épocas de la creación de este país, 1776, 75-76, la Guerra de Revolución, hasta 1783, cuando se conforma Estados Unidos, y luego las revoluciones latinoamericanas despegadas en 1810, especialmente en 1815 y 16, ahora que fue otro aniversario de la constitución de las Provincias Unidas del Sur, lo que sería Argentina, el 9 de julio de 1816. Imagínese usted si el general don José de San Martín, gran militar y estratega, uno de los mejores de la historia de la humanidad, no hubiera cruzado la cadena más grande de montañas del mundo, la de los Andes, no se hubieran consolidado las independencias de Argentina, Chile y Perú. Y si eso no hubiera pasado, ni siquiera en México hubiera podido consolidarse la independencia. ¿Por qué? Porque todos los movimientos independentistas, después de que se consolidaran las Provincias Unidas del Sur, lo que es ahora conocido como Argentina, empezaron a flaquear y a caer, y los realistas, el Imperio Español, había logrado retomar ciertos puntos clave, como había pasado en Chile, en donde San Martín tuvo que enfrentar a realistas y algunos soldados nativos de la tierra que habían sido tomados y convencidos para pelear para la corona española. Pasa así San Martín, llega a Perú, se logran las libertades y se siguen las luchas expansionistas para que Bolívar en la parte norte de Sudamérica consolide también el resto de las revoluciones. San Martín dando un paso al costado en su momento para no crear o para no dejarle el paso a los déspotas. No los voy a nombrar, pero había muchos déspotas en la época revolucionaria americana que querían reinados o querían protectorados o dictatoriados. San Martín prefirió, después de hacer lo que tenía que hacer, luchar y traer las libertades, dar un paso al costado. Por eso se venera a ese héroe, un héroe americano integral. Un héroe americano que tiene una connotación muy importante en entender también que todas las Américas han recibido, desde Alaska a Tierra del Fuego, gentes de todas partes de Europa. Por eso se multiplicó la población de origen europeo en todo el continente. Y no es específica en un lado o en el otro. Es en todos los lados bastante parecido. Lo que tenemos que hacer es salir de la ignorancia, romper el cascarón de la estupidez y empezar a educarnos. Esto es lo que intentamos hacer también con estos videos de Epic News, noticias épicas, que tienen que ver con historia, formación, noticias y también, claro, ¿por qué no?, entretenimientos. Mi querido amigo Álvaro y un servidor, Marcelo Palermo, vamos a estar saliendo no solo a las calles, a las montañas y a otros lados para traerle información en general, darle datos históricos y curiosos para entretenerlos, sino que también en un futuro no muy lejano viajaremos por otras partes del país, del continente y del mundo
y les traeremos muy buena información e imágenes para que vean desde un contexto histórico-antropológico qué tan parecidos que somos todos. Y que en nuestras diferencias, pues en nuestras diferencias también se asientan, se funden y se fortifican nuestras semejanzas. Para Epic News, yo soy Marcelo Palermo. Gracias a todos. Recuerde darnos like y de seguirnos por nuestra página de YouTube, Marcelo Palermo y Álvaro Galdós, Epic News. Sean parte de nosotros, esténse ahí, porque nosotros ahí estaremos siempre. Gracias, bendiciones a todos.